Muy buenas noches. Estamos en este momento conectados con el senador Héctor Vasconcelos, agradeciendo su paciencia y una disculpa por el retraso, por circunstancias de esta ciudad que a veces se vuelve complejísima. Así es. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Un placer, senador. El senador Héctor Vasconcelos es una persona con una amplia trayectoria política en nuestro país y que está justo en este momento en el Senado de la República cuando estamos frente a una de las relaciones más importantes en el contexto de la Cuarta Transformación con los Estados Unidos como una relación bilateral que siempre ha sido compleja de suyo, que siempre ha sido una relación de tensión entre el dominado, el dominante, pero al mismo tiempo compartiendo una serie de intereses profundísimos que ya son indivisibles. Senador, una pregunta. En ese contexto, ¿cómo estamos en la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del encuentro de ayer con Kamala Harris? ¿Y qué podemos esperar de esta relación y el manejo político de la 4T con los Estados Unidos? Sí, desde mi punto de vista, el encuentro de ayer fue un paso muy importante hacia el establecimiento del tono de lo que va a ser la relación bilateral en los próximos 3 años y medio. Sí. Curiosamente, ambos presidentes, el presidente López Obrador y el presidente Biden, van a terminar sus periodos, sus mandatos, más o menos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que la visita de ayer de la vicepresidenta, junto con el encuentro inicial que habían tenido el presidente López Obrador y el presidente Biden hace 6 años, 7 años en realidad, ya han hecho que las personalidades se conozcan, ¿no? Y creo que han sido muy fructíferos ambos encuentros. El de ayer yo creo que se dio en un ambiente de franca cordialidad, desde luego con un respeto absoluto a las posiciones y a los intereses de ambas partes. Y luego está toda la cuestión de la agenda que se tenía ayer, que es lo más importante, ¿no? Entonces, no sé si quieran que ya hablemos un poquito de la agenda de la reunión. Por favor, porque una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es de qué manera vamos a manejar la relación con Estados Unidos que mantenga la soberanía y el respeto que siempre ha sido una tradición de nuestra política exterior. Eso es lo más importante de todo. Y ciertamente para el actual presidente, nada más importante que la soberanía nacional y que México en todo momento, en toda circunstancia, opere, funcione en función de sus propios intereses. Sí. Ahora, yo creo que vamos en buen camino porque el tema central de ayer era la migración. Así es. Que es algo toral en la relación, algo que a lo largo de décadas y décadas ha provocado muchos momentos de mucha tensión en las distintas administraciones. Y yo creo que ayer se estableció no solo la base de una mecánica operativa en el tema migratorio, sino que se fue mucho más allá. Me refiero a cuestiones como, por ejemplo, la propuesta inicial que hizo el presidente López Obrador desde enero del 2019 consiste en el enfoque de que la manera de resolver de fondo el problema de las grandes migraciones de Centroamérica y del sureste mexicano hacia Estados Unidos es a través del desarrollo económico de esas regiones. Así es. Este énfasis puesto en el desarrollo económico y social de Centroamérica y del sureste mexicano ha sido, yo creo, la parte central de la política mexicana en torno a este tema. Y ayer esto fue, aceptado, compartido por la parte norteamericana de una manera muy entusiasta. Si uno se fija, por ejemplo, en las declaraciones de la vicepresidenta durante la conferencia de prensa que tuvo lugar por la tarde, y una y otra vez de la importancia
de desarrollar económicamente estas regiones, Así es. porque la causa, mejor dicho, de que debe buscarse las causas de estos fenómenos migratorios y no solo dar paliativos o medidas policíaco-militares. De acuerdo. Yo recuerdo que una de las partes muy importantes en la promesa de campaña del presidente López Obrador fue precisamente eso, detonar la economía para evitar que la gente quiera salir de allá. Una de las propuestas de ese detonar de la economía era el programa Sembrando Vida, que se propuso en los Estados Unidos y que muchos periodistas y vamos a llamarle expertos, siempre con la letra cursiva de expertos de política exterior, lo cuestionaron como un programa que no había sido aceptado o que había sido visto como muy superficial por la parte de los Estados Unidos. Fue parte de la agenda de ese detonante económico para los países de Centroamérica y México para evitar la migración. Sí, justamente durante el gobierno anterior norteamericano, a mi modo de ver, nunca se aceptó de manera absoluta este enfoque de contribuir al desarrollo económico de Centroamérica, ¿no? Sí. Se hizo un tanto en el plano retórico, pero nunca hubo las contribuciones financieras específicas para llevar a cabo ese desarrollo. Sí. Ahora, esto creo que ha cambiado ya, creo que vamos a ir junto con Estados Unidos a entrar con todo a un programa mayúsculo de desarrollo de la región centroamericana y del sureste mexicano. Esto es fundamental porque ya elimina esa discrepancia de visiones entre los dos países, ¿no? Ahora, la vicepresidenta Kamala Harris, en la conferencia de prensa que dio en Guatemala, fue muy enfática en decir, si quieren ir a Estados Unidos, no vayan. Y lo dijo 2 veces, no vengan, no vengan. Sabemos que el gran tráfico que se da para llegar a Estados Unidos cruza por México. Y en el cuatrienio de Donald Trump, hubo esta política en donde se presionó mucho a México para que evitara ese flujo migratorio. ¿Hubo algún acuerdo en ese sentido? ¿Seguiremos siendo nosotros los que detengamos a los centroamericanos de que no lleguen a nuestro territorio? Y en el caso de la frontera norteamericana, ¿seguiremos siendo una resguarda de los Estados Unidos para que no crucen hacia allá? A ver, comienzo por lo primero, ¿no? Yo creo que la vicepresidenta se refirió sobre todo a que no fueran hacia Estados Unidos migrantes de manera desorganizada y masiva. Pero ella también habló de que existen métodos para hacerlo legalmente, sí. Métodos legales y que ella acepta, creo yo, todo el gobierno del presidente Biden, que la migración es fundamental en los Estados Unidos. De hecho, es lo que conformó a esa nación. Entonces, estamos hablando de formas de migrar en Estados Unidos. En cuanto a el papel de México, yo creo que ya se ha reducido de manera significativa, incluso solo en estos 4 meses que van al gobierno del presidente Biden, esta política de tener a México como, en efecto, un tercer país seguro, ¿no? Como regresar todos estos migrantes y tenerlos en México por tiempo indefinido hasta que sus juicios de ingreso a Estados Unidos sean resueltos. En hecho, ya en estos meses los Estados Unidos han abierto más sus fronteras. Lo que no quieren es ver una luz desorganizado, de verdad, en cualquier momento, sino que establezcamos ambos países mecánicas viables para que esta migración se dé. Pero sobre todo, insisto, el enfoque es que ya deberían menguar estas migraciones en la medida en que haya mayor empleo y mayor seguridad en los países centroamericanos. Es un círculo virtuoso. Creamos riqueza en esa región para que entonces se eviten esas marchas que nos invadieron los últimos 2 años cruzando por la frontera de Chiapas y Tabasco. ¿Es correcto? Exactamente. Ahora, hay otro factor que yo creo que hay que mencionar, que ambos países, tanto México como Estados Unidos, estamos muy preocupados porque los recursos que se inviertan en Centroamérica lleguen a sus destinatarios finales y no se pierdan en la burocracia o en la corrupción
de las estructuras gubernamentales. Porque finalmente los Estados Unidos han dado recursos a esa zona hace mucho tiempo, a través de diversos programas, pero no han llegado a la base de la población, a aquella población que queremos levantar económicamente. Entonces ahora hay todo un esfuerzo por diseñar mecanismos para evitar esos actos corruptos que invalidaban el propósito de aportar recursos a la zona. Claro, tienen que ser muy bien auditados para que se logre ese objetivo. Ahora, permítame hacerle, perdón, dígame. No, que eso es clave, sin esas políticas no se llegaría a ninguna parte. Claro. Es políticas para evitar la corrupción. Sí, claro. Ahora, una de las, permítame hacerle dos inquietudes profundas, y usted siendo experto en esta parte de relaciones exteriores, es la relación con los presidentes con Estados Unidos. Una tradición que ha tenido siempre la política exterior mexicana a lo largo de todos los años ha sido la de mantener esta dignidad y esta soberanía frente a un poder fáctico que es tan poderoso como el de los Estados Unidos frente a nosotros. Y se manejó con una maestría gigantesca durante muchos años. Después vinieron el sexenio de Vicente Fox, que tal vez no lo manejó con la misma destreza. Enrique Peña Nieto lo manejó todavía peor, ¿no? Y después hubo un guiño de parte del presidente López Obrador cuando fue a Estados Unidos, ¿no? Su primera salida al extranjero, a apoyar lo que muchos consideramos apoyar la campaña de reelección de Donald Trump. En ese sentido, ¿cómo es diferente el manejo de la política del presidente López Obrador de esas, pues no hay otra manera de llamarles, pifias que hicieron en los primeros 18 años de ese sexenio, presidentes que creo que socavaron mucho la relación de respeto que existía en la política exterior mexicana con Estados Unidos? Sí, yo ahí sí quisiera ser muy enfático en algo que yo veo como un hecho. El presidente López Obrador fue a Washington a firmar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. No fue en forma alguna a apoyar a uno u otro de los candidatos a la presidencia en ese momento. Ese viaje tuvo una razón de ser muy específica. Era celebrar simbólicamente el logro de este TEMEC, de este tratado, que había llevado años en negociarse, y se pensó que en vez de una visita ya fuera del presidente, en ese momento Trump a México, o del presidente López Obrador a Washington, había que encontrarse nada más no para una visita de Estado, sino para un acto nada más simbólico de celebración de la firma de un tratado. Ahora, yo entiendo que muchos comentaristas, muchos analistas lo interpretaron como un acto de apoyo al entonces presidente y a la vez candidato Trump, pero no fue esa la intención mexicana, pues no tuvo nada que ver con la política interior norteamericana ese viaje. De eso yo estoy absolutamente convencido. A ver, interés para poder aterrizar ya por fin ese tratado, claro. Ahora, en el asunto específico que también ha estado últimamente en boga, que es la señalización de parte del presidente de un aparente intervencionismo por parte de los Estados Unidos al financiar organizaciones que son críticas a su gobierno. Sé que no fue parte de la agenda de discusiones ahora que vinieron, porque eran más los temas centrales de la agenda bilateral que cosas ya, digamos, más específicas. Pero en ese sentido, ¿usted cree que sí hay una semilla de un posible problema diplomático con los Estados Unidos, o si hay una intención de los Estados Unidos de estar presionando de esa manera a nuestro gobierno? No, mire usted, como yo lo veo es que los Estados Unidos tiene programas de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, a muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, etcétera, a lo largo y ancho del planeta. Ellos aportan a ese tipo de organizaciones recursos en el mundo entero y lo han hecho desde que yo tengo uso de memoria. Así es. Por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo no veo en ese caso
ningún mensaje, digamos, Okay. hacia el gobierno del presidente López Obrador. Lo que pasa es que, claro, aquí en México esto se ha politizado mucho y algunas, yo diría que no todas, pero algunas de estas organizaciones de la sociedad civil están hoy día en franco ánimo contencioso del gobierno de la República. Sí. Entonces se presta a esa interpretación. Pero Okay. yo creo que se trata, insisto, de una política norteamericana que se aplica en el mundo, que no es nada extraordinario ni nada nuevo, ni menos una cosa específicamente dirigida al actual gobierno mexicano. Qué magnífica aclaración, porque ya ve que de repente todos estos argumentos se detonan y se convierten en una bomba que termina explotando en la opinión pública, muchas veces sin sentido. Me lleva a otra de las grandes inquietudes, y esa se lo comunico y se lo pregunto de manera personal, porque yo veo que desde el sexenio de Vicente Fox se tomó como una referencia y un indicador económico las aportaciones de nuestros migrantes en Estados Unidos hacia México, las aportaciones famosas de las contribuciones que se envían a México, ¿no? Las remesas, que ya alcanzan unos niveles extraordinarios de miles de millones de dólares mensuales. ¿Hay algún riesgo de que estas remesas eventualmente puedan ser sometidas a un impuesto, a una forma de control o de presión económica por parte de los Estados Unidos hacia nosotros? Porque finalmente podría ser interpretado por alguna mente maquiavélica como fuga de capitales. Bueno, que yo sepa, no está esto siendo previsto, digamos, en el Congreso norteamericano. Hasta donde yo sé, no hay tal intención ni tal preocupación, salvo quizá en algunos sectores ultraconservadores, algunas veces asociados al Partido Republicano, pero yo no sé que exista, digamos, en las cámaras del Congreso, una corriente en ese sentido. Y ciertamente yo no conozco al menos algún proyecto de legislación en ese sentido. ¿Están seguras nuestras remesas cuando se envían a las familias mexicanas? Que sabemos que muchas familias en el centro de la República viven, necesitan ese dinero para su supervivencia. Finalmente, senador, dígame, perdón. Que es un elemento, como usted dice, absolutamente fundamental ya para nuestra economía. Exactamente, exactamente. Sabemos que el Senado de la República es prácticamente uno de los contribuyentes al diseño de la política exterior. ¿Cómo estamos proyectando a nuestro país hacia el exterior? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y nuevamente es con el afán de destruir muchas inquietudes, muchas veces sin sustento, en donde ya sabe usted que hablan de que si México va a ser el próximo Bolivia o Venezuela, o nos estamos aislando del mundo y es una política aislacionista en beneficio de la autocracia, bla, 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 bla. Por eso es tan importante hablar con gente que está en la jugada, con la experiencia y con la experiencia de facto, como alguien como usted. ¿Cuál es la proyección de México en nuestra política exterior? ¿Seguimos activos, seguimos vivos, seguimos dinámicos, estamos buscando nuevos mercados, estamos vivos en el entorno internacional? A ver, los hechos son los hechos, yo diría. Sí. México es hoy no solamente miembro, como lo ha sido desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, sino que estamos en el Consejo de Seguridad. Sí. Un lugar de mayor importancia para México no se me ocurre que exista en el plano de la política internacional. Luego, es un hecho que estamos buscando fortalecer nuestros vínculos económicos y políticos también con la Unión Europea. Es un hecho que hay un interés en reforzar nuestros vínculos con América Latina, por mil razones políticas, culturales, etcétera, y esto es algo que se había soslayado desde mi punto de vista durante los últimos lustros o quizá décadas. Todo había estado enfocado hacia Estados Unidos y si acaso Canadá. Entonces yo creo que hay datos concretos que muestran que México está más que interesado en nuestra presencia en el mundo. Estamos presentes en los grandes temas. El caso de la respuesta a la pandemia por COVID fue un muy buen ejemplo, donde
hizo propuestas que fueron aceptadas por la comunidad internacional para la repartición de las vacunas, que no siempre se han cumplido rigurosamente, pero ahora parece que están en vías ya de cumplirse de mejor manera. Todo esto indica que México está absolutamente presente en el mundo. Ahora, otra cosa muy distinta es que el actual gobierno tenga como prioridad ocuparse de los asuntos internos. Porque los problemas internos son tantos y tan graves que evidentemente constituyen la prioridad, ¿verdad? De otra manera caeríamos en aquella clásica idea de ser candil de la calle y oscuridad de la casa propia. No. Sí. Estamos centrados ante todo en responder a los problemas de México, pero eso no implica que nos estemos aislando ni que estemos dejando de participar en los grandes temas mundiales. Sí, recuerdo esa frase, la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Que fue una frase acuñada en el sentido de proteger la política interior con vistas a que si nuestro país está mejor adentro, entonces tenemos una proyección magnífica. Exactamente, y la idea ahí era que en la medida en que México esté mejor, sin conflictos sociales, con crecimiento compartido, con estabilidad política, etcétera, en esa medida seremos más respetados por la comunidad internacional. Usted lo dijo perfectamente, ese es el concepto. Tenemos que tener la casa en orden primero para ser más respetados en el mundo. Finalmente, senador, después del proceso electoral que acabamos de vivir, ¿usted siente desde su posición en el Senado, el Congreso de la Cámara de Diputados, todo lo que se está debatiendo y parece ser que cada quien tiene sus fórmulas de qué es la mayoría, la minoría, y todo el mundo está entretenido sacando cuentas de no sé dónde, pero usted en el Senado, que el Senado se mantiene durante los próximos 3 años sin movimiento, ¿cómo ve nuestra estabilidad política para los próximos 3 años? ¿Cuál es su visión de cómo va a desarrollarse nuestro país, tanto al interior como al exterior, dentro de los próximos 3 años? Su perspectiva desde el Senado de la República. A ver, esta cuestión nos podría ocupar, por supuesto, un largo programa, pero le haré algunos atisbos de lo que yo veo a escasos 3 días de haber pasado. Sí, claro, entendiendo. Sí. Creo que no es un buen momento todavía para hacer una valoración buena. Yo siempre recuerdo aquello que decía Chou En-lai cuando le preguntaron que qué opinaba de la Revolución Francesa. Y él dijo, hará 50 años, creo que es un poco prematuro para mirar. Sí, claro. Entonces, ahora 3 días del proceso electoral. Pues todavía más. Pero, a ver, yo creo que desde luego hay un cambio en ciertos escenarios políticos, en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, ciertamente en las gobernaturas donde Morena ganó, hasta el momento podemos prever que ganó 11 de 15 gobernaturas. Todo esto implica un cambio, pero yo estoy seguro de que en cuestión de semanas o meses se va a encontrar, bueno, cuando entre la nueva legislatura y los nuevos gobernadores tomen posición, se va a encontrar algún nuevo equilibrio, quizá conformado de manera diferente, pero estoy seguro de que el país va a seguir operando y desde mi punto de vista yo creo que la cuarta transformación va a seguir su curso en condiciones un tanto distintas, pero nada me indica que estemos frente a un problema de inestabilidad política. Al contrario, yo creo que como en esta elección, digamos que los distintos partidos alegan distintas victorias en distintos lugares, de alguna manera cada partido ganó algo, salvo los más pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que se va a llegar a un modus operandi y vamos a poder seguir adelante con la vida institucional política que México requiere. Va a haber que negociar mucho, pero es siempre la política, ¿no? Que no es la política el arte de negociar, lo mismo que la diplomacia, ¿no? Claro, es el arte de la persuasión y a lo mejor la persuasión nos puede convertir en un gobierno un poco más maduro, más sólido, ¿no? La persuasión siempre es buena.
Sobre todo cuando se obtiene, cuando se gana en la persuasión. Cuando se tiene un buen persuadidor del otro lado. Senador, muchísimas gracias. Con respecto a nuestro futuro frente a Estados Unidos, ¿algo más que quiera agregar? ¿Estamos seguros? ¿Estamos tranquilos? ¿No estamos cediendo nada? ¿Tampoco estamos exagerando nuestra posición frente a ellos? ¿Qué es lo que más nos inquieta como mexicanos? No, yo creo que estamos en un buen momento de la relación, con buenos augurios, y hasta ahí lo dejaría yo, otra vez a escasas 24 horas de la visita de la vicepresidenta. Bien. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a usted, senador, y ojalá tengamos oportunidad más adelante, que hayan pasado más de 3 días, de poder evaluar cómo llegamos a algún lugar en esta relación. Cuando ustedes quieran, claro. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Buenas noches. Él fue el... Presentamos Rock 101 más. Cómprala, úsala, coméntala. Rock 101 más. Vive tu idea musical. Presentamos Rock 101 más. Cómprala, úsala, coméntala. Rock 101 más. Vive tu idea musical.